Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe. Le damos la bienvenida ahora al gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo. Gracias por estar aquí, gobernador. Gracias, además asistente a la reunión, que participó en la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Quisiéramos preguntarle lo que no se vio probablemente en la transmisión de Venezolana de Televisión, en la transmisión de prensa presidencial, prensa Miraflores. Hubo un buen ambiente, es lo que entendemos, sí, a pesar de las diferencias políticas obvias, ¿no? Sí, yo creo que esta excelente iniciativa del compañero presidente de convocarnos a todos para revisar a profundidad este problema de carácter estructural que la revolución ha venido atendiendo desde sus inicios, logró en principio una muy buena acogida. Hubo prácticamente ahí un consenso en aplaudir esta iniciativa, hubo una expresión de voluntad bastante entusiasta de poder apoyar en todos los sentidos, planteamientos como los hechos por el alcalde de Naguanagua, por ejemplo, el alcalde de Iribarren, sí, que son alcaldes de la oposición, pues con propuestas bien interesantes, bien dispuestos a apoyar, y por supuesto también propuestas como el alcalde de Los Teques, nuestro alcalde de Los Teques, y otros compañeros que hicieron algunos planteamientos ahí necesarios a revisar que creo que es necesario, pues que en esta oportunidad que nos llama el compañero presidente es el momento para definitivamente dar el salto cuántico y el salto cualitativo para que le demos unas respuestas bien puntuales en el corto plazo. El presidente Nicolás Maduro, y eso nos permite retomar un pedacito de su intervención el día de hoy, la intervención pública, al menos entendemos que también hubo la parte que no fue transmitida obviamente porque era una jornada de trabajo. Pero el presidente Nicolás Maduro también decía que era un falso dilema, el dilema entre el modelo de plomo a lampa, el modelo de la supuesta mano dura, y el modelo garantista, lo definía él, el modelo según el cual no se podía prácticamente hacer nada. Él decía que era un falso dilema. En todo caso, queremos escuchar su advertencia a las bandas criminales y nuevamente su llamado al desarme. Las bandas criminales que insistan en su actitud de violencia y de salir a atracar y matar, yo les pido que todos ejerzamos la autoridad del Estado y pongamos mano de hierro, que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. La autoridad del Estado tiene que respetarse de la ley y tenemos que hacer respetar el derecho a la vida de los venezolanos. No se trata de guerra lampa, no se trata de represión al pobre, al mestizo, al pueblo, como nosotros recibimos durante años, no. Se trata de proteger el derecho a la vida. Mano de hierro, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, gobernador. ¿Qué interpreta usted de mano de hierro? No, yo creo que de alguna manera el compañero presidente lo que nos pretende ilustrar es el hecho de que tenemos que actuar en función de la realidad que se está viviendo allí en el espacio donde se está cometiendo el delito. Yo quisiera ilustrar esto con un ejemplo en nuestro estado, por ejemplo, que fue un ícono de un delito que llamaban los migueleros, que consistía pues en pinchar los neumáticos de los carros en la autopista José Antonio Páez, un tramo de 162.5 kilómetros de vialidad en donde transita prácticamente todo el transporte masivo en horas nocturnas que va hacia Occidente. Y allí, bueno, no se tomaban de repente acciones contundentes, ¿no? Se decidió por parte de nuestro gobierno colocar puestos fijos de vigilancia, aparentemente una medida que no es la más adecuada, pero que sin embargo generó ciertos, por lo menos, espacios de tranquilidad para los transeúntes, y luego un patrullaje permanente, y nosotros logramos que ese delito, que era prácticamente frecuente, 5 o 6 accidentes, en muchos casos mortales incluso, lograr reducir a cero casi por más de 20, 30 días. Y cuando hacemos un balance en función del año, cuántos delitos de ese tipo se cometieron, de pinchazos de vehículos y de robos como consecuencia de ello, en un año versus otro, hubo una reducción de casi un 263% de ese delito. ¿Es seguro al día de hoy transitar por la autopista José Antonio Páez? Por supuesto que podemos garantizar que es tranquilo, es seguro poder transitar por allí, ¿no? Porque tuvimos que actuar de una manera contundente, tuvimos que actuar con persecuciones a veces, con enfrentamientos a veces, incluso en oportunidades lamentablemente hubo abatimiento de lado y lado, porque también hubo policías nuestros que fueron víctimas
de disparos, etcétera, pero hubo que actuar de manera decidida. Ahora, yo creo que allí hay un dilema importante que tiene que ver con la politización del hecho delincuencial. Yo creo que... ¿Qué consideraría usted la politización del hecho delincuencial? A lo mejor será un elemento conceptual. Yo creo que, primero, que el hecho delictivo viene acompañado de un acto político natural, y por lo tanto las acciones del gobierno, como acción de gobierno, son acciones políticas todas. Y nosotros no podemos olvidar que detrás de esto, de esta delincuencia inducida, de esta criminalidad inducida, hay todo un elemento de carácter ideológico que está en juego. Hay toda una política del terror, una política del miedo, una política de idealización de los capos de la droga, de idealización de los policías corruptos, de los policías rudos. ¿Esa es una política de quién? ¿De dónde viene esa política? Esa es una política de un modelo. ¿Pero es una por política... los medios de comunicación? No, yo creo que esa es una política inducida. Mira, desde los años 60 por allí se comenzó un proceso de ideologización del miedo, de la cultura del terror que se ha venido afianzando en estos días, y que ahora, en estos países donde hemos asumido de alguna manera posiciones de ir contra ese modelo, se han afianzado estas propuestas, ¿no? Y uno ve situaciones como la de México, uno ve situaciones como la de Centroamérica, uno ve situaciones como la de Colombia incluso, cómo allí de alguna manera esa cultura del terror impuso un modelo de vida, impuso prácticamente una cultura del delito, de manera tal que el gobierno prácticamente queda a un lado. Y hay instituciones supranacionales, carteles, que el presidente Maduro hoy señalaba como el del narcotráfico, por ejemplo, como el de trata de blancas, por ejemplo, como el de la especulación financiera, por ejemplo, como el de la industria militar, que uno lo ve claramente, y de la industria y la seguridad también, lo ve claramente cuando... ¿Usted diría que los carteles son el problema de Venezuela en este momento? Yo creo que son las bandas criminales. Son el problema, Vanessa, no solo de nosotros, de todo el continente y de todo el planeta. Fíjate tú, cuando tú revisas todos los contenidos de todos estos programas que nos vienen en las televisoras por cable, en las emisoras por cable, cómo hay un ensamble entre la tecnología que pretenden venderte para combatir el delito, entre el aparente uso de la inteligencia, pero por otro lado la apología del terror, de la sangre, del miedo, de la muerte violenta, del policía corrupto, del uso del arma, del uso de la violencia y del uso de la figura heroica, que es la que va a resolver el problema. Sí. El salvador del mundo, el Sasamutema, el Superman, que está allí como mano garante de ese hecho como tal. Entonces yo creo que nosotros no podemos perder de vista esa situación que es política, que es ideológica y que obedece a un modelo determinado. Eso por una parte. Y por otro lado, sobre la base de eso, atacar las causas reales. Y yo creo que ahí ha habido ciertas genuflexias de parte nuestra. Ha habido ciertas genuflexias. ¿En cuanto a atacar las causas? ¿Por qué? En cuanto a atacar las causas, porque nosotros, ese problema sigue intacto, ese envenenamiento permanente sigue allí, y cada día incluso se incrementa a través de las redes sociales, a través de las televisoras por cable, a través de los programas que día a día nos llegan por distintos mecanismos, a través de la magnificación del delito en los medios de comunicación escritos, y a través de la radio, cómo se incita a la violencia, a través de la cantidad de elementos audiovisuales masivos que nos envenenan día a día. Pero los medios tienen que reportar lo que sucede. Si hay violencia criminal no debe ser reportada. Pero una cuestión es reportar y otra cuestión es exagerar. ¿Usted cree que hay apología? Por supuesto que sí la hay, no tengo ninguna duda. Yo creo que informar no quiere decir hacer teatro, hacer exageraciones del hecho como tal. Y cuando tú te das cuenta que un mismo delito lo repiten 6, 7, 10 veces, lo magnifican y lo sacan en sus fotografías mucho más perversas, más morbosas, yo creo que allí lo que hay detrás de la información es otro elemento. ¿Qué plantearía para eso, por ejemplo? Yo creo tomando en cuenta que hay que informar. La mano fuerte no solo tiene que ser con quien actúa en el momento que comete el delito. Yo creo que la mano fuerte tiene que ser contra quien origina ese delito también, quien es un responsable en ese delito. Yo creo que por ahí tienen que empezar las tareas que tenemos que llevar adelante. Y fíjate que yo revisaba aquí en el libro de La Gran Misión a Toda Vida, sí, y precisamente el primer objetivo, que tiene que ver con la prevención. Cuando revisamos las estrategias que ya están definidas, tendríamos que ver cuántas de ellas se han cumplido y cómo se han cumplido. ¿Usted qué evaluación haría? Yo creo que no se han cumplido en su totalidad de manera adecuada. Las estrategias. Y las estrategias que ya están establecidas, pues, muy bien diseñadas, muy bien concebidas, pero creo que se han atacado de manera puntual, de manera espasmódica. Yo creo que ahí tiene que haber un planteamiento importante, y nosotros aquí en este canal y en el Sistema Nacional de Medios Públicos tenemos una grandísima responsabilidad. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a identificar esos códigos con los cuales la gente interpreta su realidad
y tratar de llegar con esos códigos con los mensajes adecuados, con los mensajes que nosotros consideramos son los que deben establecer ese sistema de valores que allí se plantea. ¿Cuál debería ser el mensaje? El mensaje tiene que, en primer lugar, fortalecer... Porque ha habido una prédica del comandante Chávez, una prédica del presidente Nicolás Maduro. El mensaje tiene que estar vinculado con ese sistema de valores que la Constitución establece como forma de convivencia entre todos. Están claramente identificados allí el tema del respeto, de la solidaridad, de la honestidad, de la responsabilidad, del trabajo, del desprendimiento, todo ese tipo de cosas que están allí. Yo creo que más allá de esa práctica que hay que hacerla de manera comunicativa, de manera permanente, de manera educativa, el modelaje de la misma es fundamental porque quizá el principal elemento para educar es el modelaje. Pero no debe ser espasmódica. Y si nosotros tenemos unas herramientas como esta, que de alguna manera pretenden competir con esa gran estructura mundial de comunicación, bueno, yo creo que es necesario que nosotros empecemos por revisar si los códigos que estamos usando en nuestros canales son los adecuados. Si de repente no están dirigidos exclusivamente a un segmento de la población, si de repente están utilizando unos códigos que tú y yo de repente compartimos, pero el resto del colectivo claro, no los interpreta, y por allí pudiéramos empezar a hacer balance, poder hacer estudios. ¿El foco en lo comunicacional? Yo creo que en lo educativo, fundamentalmente, en donde lo comunicacional es un elemento importante. Y en lo policial, porque obviamente al haber un cambio en la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, al salir la profesora Soraya Lashkar, hay un cambio allí también. El tema policial es uno de los elementos, de los tantos elementos que allí están insertos, ¿no? Yo trataba de hacer allí una síntesis de la multiplicidad de actores que hay en este problema, empezando por el tema meramente policial, el tema meramente técnico desde el punto de vista del tratamiento del delito. El sistema judicial es un elemento que es fundamental. El sistema penitenciario es un elemento que es fundamental. Fíjate tú lo que implica en un policía que ha hecho un esfuerzo tremendo para capturar a un delincuente, y que incluso es interesante señalar cómo se ha incrementado la detención en flagrancia de delincuentes o de presuntos delincuentes por delitos, y que de repente vea que ese presunto delincuente de repente está en la calle. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo afecta eso la moral del policía? Que incluso arriesgó su vida. Y cuando uno revisa las estadísticas sobre los delitos que se cometen, con toda seguridad hay una repetición de ese actor que previamente fue detenido y que luego fue a la calle y repitió el delito que está allí. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión integral, no solo del sistema policial, como en efecto se está haciendo ahora, dignificando al policía, dignificando la institución, dignificando los cuerpos de seguridad. El viejo modelo, el modelo de violación de los derechos humanos. No, es que no se trata de violación de los derechos humanos. Yo creo que eso lo tiene muy claro nuestro funcionario actual. Lo que creo que tiene que ver es el tema de la evaluación de la justicia. ¿Qué es justo realmente? ¿Es justo que esta persona que me agredió pueda tener todas las garantías que tenga que tener, y que la persona agredida de repente no tenga a dónde ir? O se sienta privado de denunciar porque de repente quien la agredió es del barrio. Y allí uno de los alcaldes decía que se había perdido la cultura de la denuncia precisamente, entre otras cosas, por eso. Porque la gente tiene temor a denunciar si de repente sabe que mañana van a soltar al muchacho o al presunto delincuente. Gobernador, el presidente Nicolás Maduro habló de un mes, es decir, planteó una jornada de trabajo que comenzó con el encuentro de hoy. El ministro Miguel Rodríguez Torres empieza un recorrido a escala nacional por todo el país. Sí. Se planteó un mes. En ese mes de trabajo, ¿cuáles serían las prioridades que usted propondría? Mira, yo creo que para tener resultados en el caso nuestro, tomando la experiencia que el Estado hemos tenido, creo que hay que atender de manera muy decidida el tema de la articulación, de la coordinación. Yo creo que allí se centra el éxito que en materia reactiva nosotros pudiéramos llevar adelante. El tema de la coordinación es fundamental. Nosotros, el éxito, los logros que hemos alcanzado en el Estado obedecen al hecho de que hemos logrado articular con absolutamente todos los actores del sistema de seguridad, y eso nos ha permitido Fuerza Armada, policías, sistema judicial, fiscalía, bomberos, Oficina Nacional Antidroga, ¿cómo se llama? Centro de Investigación, CICPC, SEBIN, y eso nos ha permitido actuar en conjunto, sin protagonismo individual, sin individualismo, sin heroicidad por parte de un cuerpo, sino todo el sistema como tal. Yo creo que eso es fundamental. En primer lugar, porque hay demasiados actores en el sistema, demasiados actores que
tienen que trabajar de manera armónica. Ese sería el primer punto. Ese es el primer punto que yo establecería. Y el segundo punto que yo establecería es que le demos continuidad, seguimiento de manera permanente a través de cualquier estructura del tema de la prevención. El tema de todos los programas que allí están establecidos claramente en estas 6, 7 estrategias que tiene el primer vértice para que se fortalezca. El tema del rescate de los espacios públicos, el tema de la prevención de la cultura de la violencia, del miedo y del terror que a través de los distintos mecanismos de comunicación masiva existen. Yo creo que allí tiene que haber una actuación de parte de la sociedad venezolana, de parte del Estado, para que eso de alguna manera tenga un coto, tenga una medida establecida. Ya hay países que han dado pasos interesantes, como el caso de Ecuador, la misma Argentina, países europeos que desde hace años vienen actuando de esa manera e impiden que ese tipo de información, ese tipo de veneno llegue a la sociedad. Yo creo que ahí hay que revisar profundamente eso. Gobernador, en los minutos que nos quedan, queremos preguntarle sobre la sociedad y la comprensión del delito. ¿Ha habido algún cambio en el patrón de criminalidad? Se lo preguntamos como dirigente político, claro, obviamente no como criminólogo. No, yo claro pero que sí. Pero como dirigente político. Yo creo que nosotros hemos venido importando una cultura muy cercana que... Habla de Colombia, concretamente. De la hermana República de Colombia nos han llegado delitos de manera escabrosa, ¿no? Y no quiero con esto ni asumir posiciones chauvinistas ni posiciones xenófobas, ¿no? Pero es indiscutible que cuando tú ves el alto índice de violencia que se comete en los delitos nuestros, pues esa es una actitud que nunca estaba allí. Pero más allá de eso, la crueldad. Yo insisto en que hay un problema cultural que se ha venido tornando alrededor del terror, del miedo, que tiene un elemento ideológico presente y yo creo que ahí hay que tomar medidas. ¿Qué compromisos asumió usted en este mes de trabajo? Mira, nosotros en primer lugar, el presidente. En primer lugar, nosotros queremos seguir fortaleciendo el tema de la articulación, que es fundamental. En segundo lugar, nos hemos dispuesto en el tema preventivo a seguir rescatando espacios públicos y a seguir fortaleciendo, sobre todo en el tema cultural, que en el Estado, gracias a Dios, hay una fortaleza desde el punto de vista cultural. Nosotros hacemos un promedio de 11.000 eventos anuales en materia cultural en los distintos rincones del Estado. Queremos seguir fortaleciendo este tipo de eventos. Seguimos avanzando en el tema del mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas más excluidas, en las zonas más vulnerables. El tema de la estética, que yo creo que es importante manejarlo en su amplitud, que tiene que ver con el manejo de los desechos sólidos, con el manejo del mantenimiento de buena presencia en las viviendas, en el entorno donde se habita. Yo creo que eso es fundamental porque de alguna manera eso baja los niveles de agresividad que la gente tiene, el tema de la comunicación proactiva, de la comunicación del mensaje bondadoso, sin que estemos hablando de un mensaje comeflor, como la gente pretende ilustrar este tipo de conducta, yo creo que es fundamental. Es decir, ni pena de muerte ni comeflor, como lo planteaba hoy el presidente. Yo creo que también es importante señalar el rol que pudieran jugar instituciones, especialmente la Iglesia, que como lo decía hoy, de la Iglesia? Que como lo decía hoy el ministro, y es bueno, lo voy a decir públicamente, como lo decía hoy el ministro Rodríguez Torres, la conferencia episcopal le exigió alrededor de 17, 18 condiciones al ministro Rodríguez Torres para avanzar en el tema del combate a la violencia y ellos se comprometieron en unos eventos que tenían que hacer. Sí. Bueno, el gobierno nacional ha cumplido de esas 18, 17, 16. La conferencia episcopal no ha cumplido ninguna. Yo destaco el trabajo que vienen haciendo las iglesias evangélicas, no solo en las cárceles como tal, desde el punto de vista de transformación de la conciencia, sino también a nivel de las comunidades, claro, de las comunidades más humildes. Cómo se han regado, se han expandido las iglesias evangélicas, haciendo un trabajo de caquetización, de mensaje de la palabra de Cristo, del mensaje religioso, del mensaje de la bondad, del mensaje del buen hacer, del buen ser, que yo creo que eso es importante llevarlo adelante. Es decir, ¿usted emplazaría, en todo caso, a la Conferencia Episcopal Venezolana? No, yo llamaría a todas las instituciones, sobre todo este tipo de instituciones que por tradición han sido instituciones formadoras de valores para el bien, no valores para el mal. Yo creo que sería interesante pues, que se incorporaran de manera decidida y no asumieran esa posición de lavarse las manos como se las lavó Pilato. ¿Qué plantearía con las bandas criminales? Que el presidente nuevamente llamó las bandas más violentas, llamó al desarme y insistir si no, en ese llamado o atenerse a las consecuencias. Y quiero poner otro ejemplo que es yo no sé si es maleducado incluso plantearse ese tipo de ejemplo, pero fíjate, nosotros recientemente tuvimos 2 secuestros
de los que tuvimos en el año, que los redujimos en un 46%, 7 secuestros hubo en mi estado después que habían un promedio de 20, 15 secuestros. Nosotros hicimos llamados permanentes por distintas vías a estas bandas que las teníamos identificadas. Cometieron un segundo delito, lamentablemente se confrontaron con nuestras fuerzas policiales y fueron abatidos en su gran mayoría los miembros de esta banda. Bueno, yo creo que quien no atiende ese llamado de bondad que el gobierno nacional, no solo el presidente Maduro, que cada uno de nosotros que somos responsables de los niveles de seguridad en nuestros estados. Wilmar Castro es responsable de los niveles de inseguridad en el estado. Enrique Capriles es responsable de los niveles de inseguridad en su estado. Francisco Arias es responsable de los niveles de seguridad o inseguridad en su estado. Nosotros que somos los responsables, nosotros hacemos eco de ese llamado del presidente Nicolás Maduro. Bienvenido al desarme y bienvenidos al encuentro con el buen vivir. De no ser así, atenerse a las consecuencias, porque nosotros también tenemos que garantizar la integridad física de nuestro pueblo, la garantía de su tranquilidad y la integridad también de los bienes que cada uno tiene. Por último le preguntamos, ¿hay un cambio de timón entonces en la política en materia de seguridad? ¿Usted lo vería así como gobernador? Yo creo que sí lo hay, indiscutiblemente que no. El presidente Maduro fue muy claro. El día de hoy el ministro Rodríguez Torres, el vicepresidente Jorge Arreaza fueron muy claros en el día de hoy. Yo creo que de estas reuniones que a partir del 14 de este mes comienza el compañero ministro a hacer en todo el país, van a salir propuestas muy interesantes porque en principio van a atender la realidad que cada región tiene y en segundo lugar, pues esa conjunción de realidades locales con toda seguridad van a generar políticas nacionales bien interesantes. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido cuando venga a Caracas para que hablemos sobre Portuguesa y la producción. ¿Cómo no? Que además usted anunció buenas cifras para el cierre del año pasado y buenas expectativas para este. Muchas gracias, gobernador. Nosotros despedimos al gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Como siempre, gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión detrás de las cámaras, gracias a todas y todos ustedes. Muy buenas noches.